Acción. Grabando y acción. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Raúl. Qué bonito conversar contigo sobre todos estos temas tan interesantes. Soy un zurdo que he tenido una inquietud importante por diferentes cosas. La primera cosa, soy un hombre de vida rural. Nací en un contexto rural y viví mi infancia en el campo. Y el tema probablemente que abordó en mi familia, que era una apuesta o un paradigma complicado en esa época, que era un proyecto cultural. Probablemente ese proyecto cultural en mi casa, que era el patio, sigue existiendo el patio de comedias, me llevó a mí al mundo de la forma. Y finalmente en mi familia, mi hermana, dos de mis hermanas eran las actrices, mi papá era el director, mi mamá una excelente productora, alguien tenía que subirse a la tramoya. Entonces, en cierta medida era yo también quien estaba apoyando en esa parte, en la iluminación. Y eso creo que me llevó al diseño. Y yo definitivamente, uno de ellos es A.G. Fronzoni. Yo fui un discípulo de este maestro del minimalismo italiano. En esa época, toda la movida del postmodernismo y Memphis, Milán era la capital de Memphis, que era todo este diseño kitsch. Y cuando yo inclusive tuve mi primera cita, cuando había estas entrevistas para ser parte de los programas que tenía la Comunidad Europea, y uno de esos estaba validado en el estudio de Fronzoni, yo llegué vestido de colores, ¿no? Y claro, lo primero que le llamó la atención al maestro, que era un maestro de minimalismo, de blanco y el negro, fueron mis colores, ¿no? Un saco, en fin. Creo que ¿Qué particularidad dejó él en ti? marcó la cultura del diseño, que es algo que nos hemos olvidado ya en esta época. Entender la filosofía, no solo de blanco y negro, que de alguna manera podemos aquí, sino de la expresión que tienen los materiales en sí. El lenguaje cromático que tiene la madera como color madera, el granito como color granito, el ladrillo como con sus Materiales. ¿no es cierto? Claro, sí. Y de alguna manera el saber interpretar eso y darle un valor al lenguaje propio de cada material. Digamos, esta vida consciente que estás abordando tú. Probablemente el tema del vivir el presente es muy importante. Totalmente. ¿Ya? Totalmente. Pero somos de alguna manera una generación en la cual, aparte de la historia, un pueblo sin pasado Es un pueblo sin identidad. es un pueblo sin identidad, un diseño sin pasado es un diseño sin identidad. Por lo tanto, yo soy muy inclinado a hablar, inclusive a seguir abordando temas de la cultura y de la historia del diseño, de las artes, de la arquitectura, de la música. Hablábamos de la puerta de Stravinsky, ¿te acuerdas? En fin. Es una pregunta difícil. Porque ese momento canónico es justamente lo que a todos nos transforma. Así es. A inicios de mayo, di una conferencia en Bato. Y fue la última conferencia de una serie, entiendo, de 3 días de actividades. Y como siendo el último de los ponentes, me tomé un poco la atribución de hacer una reflexión sobre el diseño, que no necesariamente era lo que probablemente las demás generaciones quieren escuchar. Ok. ¿Ya? Entonces, te comento esto para responder de alguna manera. Claro. Porque yo en esta conferencia hablo de este punto de giro en mi actividad profesional.
Y ese punto de giro se da porque se vincula también a una situación económica muy complicada que tuve manejando una actividad estrictamente vinculada al diseño, a la composición, a la creación, que me llevó un poco, no tengo empacho en decirlo, quizá en ese momento sí, pero ahora no tengo empacho en decirlo, que me llevó a la quiebra. ¿Ya? Y entonces venía pensando sobre, claro, el diseño es efímero, es un acto Profundas palabras. es un acto casi de styling. Ahí un poco entra un cuestionamiento, es decir, ¿hasta qué punto podemos seguir diseñando botellas de plástico? ¿Hasta qué punto podemos seguir creando nuevos modelos caducos que tienen un impacto ambiental terrible y que tienen una vida útil cortísima? ¿Ya? ¿Y cuál es el diseñador está en esa cadena, ¿no es cierto? Precisamente sí. Entonces, ¿cómo poder decir, ok, yo más bien preferiría que el diseño esté en una cadena de valor diferente? Una cadena de valor que entienda una economía circular, Totalmente. que entienda un tema de reciclaje, que entienda un tema de conciencia, efectivamente.